14 kilómetros. En el mapa parecen un soplo entre Andalucía y el Rif, pero en el mar se convierten en un abismo. Decisiones, riesgos y tecnología. El estrecho de Gibraltar, corredor que une Atlántico y Mediterráneo, es el punto en que dos continentes casi se tocan y millones de vidas podrían cambiar. La pregunta es irresistible. Si la distancia es tan corta, ¿por qué nunca hubo un puente? La respuesta no cabe en una sola frase, porque involucra tráfico marítimo intenso, profundidades improbables, terremotos, política y el comportamiento de animales. Antes de enfrentar esos obstáculos, vale imaginar lo que ese lazo permitiría en turismo, comercio y cultura, porque entender el tamaño del sueño es el primer paso para encarar el tamaño del desafío. Si un puente entre España y Marruecos existiera, el impacto sería inmediato y gigantesco. En turismo, los números hablan por sí mismos. Marruecos recibió más de 10 millones de visitantes en 2022, la mayor parte proveniente de Europa, mientras España sigue entre los destinos más buscados del planeta, atrayendo cerca de 94 millones de turistas en 2024. Ahora, imagina eliminar la barrera del mar. Familias europeas cruzando en auto para conocer Marrakech, africanos llegando fácilmente a Sevilla o Barcelona, nuevas rutas culturales brotando en pocos años. El comercio también sería revolucionado. África ya es el cuarto mayor socio comercial de la Unión Europea, con transacciones arriba de 300.000 millones de dólares en 2019. Una conexión directa podría cortar costos, reducir plazos e impulsar cadenas industriales en ambos lados del estrecho. Más que concreto y acero, sería un canal de integración para 2.2 mil millones de personas. Pero mientras ese sueño parece lógico, su realización tropieza con realidades mucho más complejas, que empiezan justamente en la superficie del mar, donde el movimiento incesante de barcos ya transforma la travesía en un desafío colosal. El estrecho de Gibraltar es uno de los corredores marítimos más transitados del mundo. Más de 120.000 barcos cruzan sus aguas cada año, conectando puertos de Asia, África, Europa y las Américas. Ese movimiento es casi 7 veces mayor que el registrado en el Canal de Panamá, revelando la importancia estratégica de ese punto estrecho. En ese escenario, levantar un puente convencional sería como erigir una muralla en plena avenida. Inevitablemente, estorbaría el flujo de cargueros, petroleros y cruceros que dependen de esa ruta. Para no bloquear el tránsito marítimo, sería necesario construir un puente extremadamente alto, mucho más allá del impresionante Akashi Kaikyo, en Japón, cuyo vano libre llega a 65 metros. En Gibraltar, ese vano tendría que superar los 80 metros para acomodar a los mayores cargueros modernos. Y es exactamente aquí donde la viabilidad empieza a desmoronarse, pues la ingeniería no enfrenta solo altura, sino también un abismo que se esconde justo debajo. Si este tema ya despertó tu curiosidad hasta aquí, imagina lo que todavía viene por delante. Así que ya suscríbete y deja tu like ahora, porque eso muestra que estás junto en este viaje y me ayuda a traer todavía más historias fascinantes como esta. La profundidad del estrecho de Gibraltar transforma cualquier intento de construcción en una pesadilla de ingeniería. En los puntos más bajos, el fondo del mar ya está a unos 365 metros, pero en otros tramos sobrepasa los 900 metros, creando un abismo submarino que desafía hasta los proyectos más osados. Para comparar, la icónica Golden Gate, en San Francisco, reposa sobre aguas de apenas 100 metros, y hasta el Padma Bridge, en Bangladesh, considerada el puente con cimientos más profundos del mundo, alcanza 127 metros. En Gibraltar, sería preciso lidiar con dimensiones varias veces mayores, un escenario para el cual aún no existen técnicas ampliamente dominadas. Crear cimientos tan profundos exigiría excavaciones colosales, concreto de altísima resistencia a la presión, y tecnologías inéditas, todo con costos astronómicos y riesgos constantes de inestabilidad estructural. Así, no basta imaginar el desafío de sostener columnas. Sería como intentar levantar rascacielos en el fondo de un valle submarino en medio de corrientes intensas. Esa dificultad revela que el problema no es solo lo que se ve en la superficie, sino también lo que permanece oculto en las profundidades. Y como si no bastara, el propio suelo tiembla. El estrecho de Gibraltar no es solo profundo, también reposa sobre una zona geológicamente inestable. Ahí se encuentran tres placas tectónicas, la africana, la euroasiática y la microplaca ibérica, todas presionando unas contra otras en un equilibrio delicado. Esa unión forma la llamada falla Azores-Gibraltar, responsable de episodios sísmicos que marcaron la historia. En 1755, el devastador terremoto de Lisboa, estimado en magnitud 9, provocó tsunamis que alcanzaron Portugal,
España y Marruecos, quitando la vida a decenas de miles de personas. Más recientemente, en 2004, el terremoto de Al Hoceima, en el norte de Marruecos, alcanzó magnitud 6.3, destruyó miles de casas y dejó más de 600 muertos. Un puente erigido sobre ese suelo inestable necesitaría resistir no solo el peso propio, sino vibraciones sísmicas capaces de comprometer toda la estructura en segundos. Es verdad que la ingeniería ya creó soluciones impresionantes contra terremotos, como los amortiguadores japoneses, pero en Gibraltar la combinación entre temblores, profundidad extrema y suelo blando multiplica las dificultades. Y como si los peligros geológicos no bastaran, hasta los animales han impuesto su propia resistencia. Desde 2020, un nuevo obstáculo inesperado empezó a llamar la atención en el estrecho de Gibraltar: los ataques de orcas. Más de 700 incidentes ya fueron registrados, muchos involucrando daños serios a embarcaciones e incluso el hundimiento de pequeños barcos. Una orca adulta puede llegar a 9 metros de largo, nadar a 55 km/h y usar su fuerza para destruir timones con una sola embestida. Para equipos de buceo y máquinas pesadas trabajando en la construcción de un puente o túnel, la presencia de esos animales sería un riesgo constante, impredecible y peligroso. Las orcas se convirtieron, así, en un factor más en el conjunto de barreras que rodean el estrecho. Y si la naturaleza presenta enemigos vivos, la imaginación humana agregó mitos que refuerzan ese misterio. Mucho antes de que ingenieros soñaran con puentes y túneles, el estrecho de Gibraltar ya estaba envuelto en leyendas. La mitología griega cuenta que fue Hércules quien abrió camino, separando montañas y erigiendo las llamadas columnas de Hércules, para marcar el límite entre el mundo conocido y el desconocido Atlántico. Para los antiguos, atravesar ese punto era desafiar a los dioses y sus prohibiciones. Hoy, la ciencia explica los obstáculos, pero el peso simbólico permanece, como si el estrecho guardara secretos que no quieren ser vencidos. Aunque la ingeniería lograra superar profundidades abisales, temblores sísmicos y hasta el comportamiento impredecible de las orcas, todavía quedaría un obstáculo de difícil solución: la política. La conexión directa tendría que unir a España con Marruecos, dos países cuya relación está marcada por tensiones históricas. En el norte de África, las ciudades de Ceuta y Melilla permanecen bajo dominio español, pero son reivindicadas por Marruecos como territorios ocupados, símbolos de un pasado colonial que aún despierta resentimientos. Esa disputa convierte cualquier cooperación en obras conjuntas en una negociación delicada, y el escenario se complica aún más por causa del Reino Unido. Gibraltar, en el extremo sur de la península ibérica, es territorio británico. Cualquier puente o túnel necesitaría también la aprobación británica, introduciendo una tercera voz en un tablero diplomático ya tenso. Así, además de vencer al mar y la tierra, sería necesario vencer siglos de rivalidades políticas e intereses estratégicos. Aún así, proyectos visionarios llegaron a ser propuestos, intentando desafiar lo imposible. En 2004, el arquitecto estadounidense Eugene Tsui presentó una propuesta tan osada como futurista: un sistema híbrido que uniría puente, túnel y hasta una isla artificial flotante en medio del estrecho. La isla, de unos 5 kilómetros de ancho, serviría como punto de apoyo estructural, pero también albergaría resort de lujo, turbinas eólicas y generadores submarinos capaces de producir energía para abastecer ciudades enteras en España y Marruecos. La idea parecía salida de una obra de ciencia ficción, uniendo transporte, turismo y sustentabilidad en un solo proyecto. Pero, ante la inestabilidad geológica, la profundidad extrema y el tráfico marítimo constante, la propuesta fue considerada inviable. ¿Cómo mantener una isla estable en aguas tan agitadas? ¿Cómo garantizar que un túnel a 200 metros resistiera a los terremotos? El proyecto permanece como curiosidad, recordando que la humanidad soñó en grande, pero aún busca soluciones más realistas. Y es ahí donde entra el túnel ferroviario. Entre todas las propuestas, la más consistente es la del Gibraltar Strait Fixed Link, un túnel ferroviario submarino que se viene discutiendo desde la década de 1930. El plan más reciente prevé una conexión de casi 800 kilómetros entre Madrid y Casablanca, siendo 27 kilómetros de recorrido totalmente sumergido bajo el estrecho, a unos 450 metros de profundidad. Esa ruta permitiría el transporte de hasta 13 millones de pasajeros por año, reduciendo drásticamente el tiempo de viaje entre las dos ciudades, de más de 10 horas a apenas 5. En 2023,
España destinó casi 3 millones de dólares para actualizar los estudios de viabilidad, reavivando las esperanzas de que el proyecto avance. El túnel no enfrentaría las mismas limitaciones del tráfico marítimo que un puente tendría, pero aún necesitaría superar suelos inestables, riesgos sísmicos y costos billonarios. Aún así, a los ojos de muchos especialistas, esa es la alternativa más plausible para, algún día, transformar el sueño de conectar Europa y África en realidad. Y es justamente esa mezcla de esperanza e incertidumbre lo que conduce al último capítulo de esta jornada. El futuro de una conexión entre Europa y África sigue rodeado de dudas, pero también de expectativas. Cada década, nuevas ideas surgen, mostrando que el sueño está lejos de ser olvidado. El avance de la tecnología, aliado a factores políticos y culturales, mantiene el tema siempre actual. Eventos globales, como la Copa del Mundo de 2030, que será organizada por España, Portugal y Marruecos, refuerzan la relevancia de esa conexión. Aún no sabemos si será un puente o un túnel, ni cuándo saldrá del papel, pero el estrecho de Gibraltar permanece como símbolo de proximidad y separación, recordando que algunos de los mayores desafíos de la humanidad están justo ahí, a pocos kilómetros de distancia. Ahora que ya sabes por qué ese proyecto nunca salió del papel, yo quiero escuchar tu opinión. ¿Tú crees que algún día veremos esa conexión entre Europa y África hacerse realidad? Comenta aquí abajo, comparte este video y, claro, suscríbete al canal, porque el próximo misterio que vamos a revelar puede ser todavía más grande.